Otra vez me equivoqué de ventana. Es que me equivoqué de ventana, pero bueno, ya Dale, estamos. Muy dale. buenas noches, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a ñoñoteca, ¿no? El programa cinéfilo para el ñoño que lleva, ñoño y ñoña y ñoñi que llevan adentro, ¿no? Nos da mucho gusto regresar, otra vez estamos aquí, estamos haciéndolo conforme nos lo permite, ¿no? La chamba, la chamba ñoña no divertida, ¿no? Entonces, pero esta semana estamos ya de regreso para seguir hablando de harto cine con enfoque social. Entonces, como siempre, aquí estamos, aquí los tres, me acompañan acá mis carnales. Cuéntanos cómo has estado, cómo te va. Hola, hola. Bien, bien. Con mucha chamba, pero feliz, ¿no? Aparte, viendo mucho mundial de fútbol femenil, ¿no? Que ha Ah, sí, ha estado estado chido, bueno. ¿no? Y creo que merece mayor difusión. Y algunas cosas, creo que igual se me han pasado bastantes, ¿no? Veo que, por ejemplo, toda la gente está hablando de la nueva película de DC y yo no la he podido ver. No sé si ustedes ya la vieron. No, yo Tú voy yo creo este que fin, ya, yo ¿no, creo. Blas? No, yo voy este fin. Yo voy este fin. Yo creo que voy el lunes. Si voy a ver Blue Beetle, voy el lunes, ¿no? Ujú. Aparte, también nos acompaña aquí, como siempre, nuestro querido doctor Lucas por el mundo, Emanuel Espinosa. ¿Cómo estás, Emma? Sonó como el de Alan por el mundo, el actor que se va a diferentes partes. No, muy bien, de maravilla, de maravilla. Hoy traemos como cada semana un programazo. La verdad es que estamos muy contentos. Como bien dices, la semana pasada no pudimos estar por cuestiones de trabajo, pero ya volvimos después de la resaca del Barbenheimer, pues ahora nos vamos con un tema que explota un poquito a un clásico de clásicos, ¿no? Entonces se va a poner bueno, se va a poner bastante bueno. Y ya inició la Premier League, ¿no? Entonces, la banda que dice que la League's Cup estaba súper chida. No, 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 señores, pónganse a ver la Premier League. Es así, ese sí es fútbol del bueno. Y ese no está comprado. Qué cosa, bueno. Pues sí, sí, ya volvimos a ver fútbol de veras, no el que está arreglado por la FIFA, ¿no? Pero en fin, qué cosa. Bueno, y pues yo, ya saben, ¿no? Nuestro compañero soy Vlad Mesa Escorza, nos da mucho gusto que estén en este programa especial. Justamente como bien decías, Emma, ¿no? Lo bonito de la ñoteca y lo bonito del cine es que podemos cambiar de un tema e irnos a otro completamente distinto. No estuvimos hablando de los grandes blockbusters de verano, ajá, que han sido un éxito, están funcionando muy bien. Barbie ya superó el billón de dólares, ya superó a Dark Knight, ya es el mayor éxito de Warner, ¿no? Para la gente que decía, no, es que basura woke, que no sé qué, pues ya lleva más de $1 billón, ¿no? Y ya es la película más exitosa de Warner, entonces por algo será, ¿no? Seguramente. Entonces, si bien es cierto, hemos podido estar hablando de blockbusters, ahora nos vamos, pues, es un clásico de clásicos, ¿no? De verdad, pero bueno, ya entraremos en materia, ¿no? Porque también si bien es cierto, es muy divertido hablar de esos blockbusters, también es muy, muy bonito hablar de cine mucho más, eh, mucho más indie también, pero también mucho más impactante en muchos otros elementos, ¿no? Ya platicaremos de eso. Pero como siempre, antes de que entremos directamente en materia y nos pongamos aquí súper ñoños a analizar el cine oriental, y acá de cinéfilos mamadores, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estuvimos viendo esta semana? Cuéntenos, ¿no? Para que toda la gente que nos hace favor de estarnos siguiendo y que acuérdense que por favor nos apoyen tanto viéndonos en vivo por Facebook Live como escuchándonos diferido por nuestros programas de Spotify. Pero las personas que nos están viendo en vivo nos cuenten, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han estado viendo? Y si saben del tema del que vamos a hablar hoy, que seguramente sí, que están aquí, cuéntenos qué opinan al respecto, ¿no? Pero bueno, mientras ustedes, cuéntenos, ¿qué vieron? ¿Quién de ustedes quiere empezar? ¿Qué vieron en la semana? Vas, aquí vas, venga, venga. Échale, échale. Yo no he visto mucho. Estoy viendo Full Circle de Steven Soderbergh. No sé si la están viendo en HBO Max.
No, Apenas no, voy en todavía el no. tercer capítulo, me está gustando mucho. Este, estaba bien, igual vi Misántropo, Uf, este, sí. buena recomendación, ¿eh? Creo que alguno de ustedes ya había hablado de Misántropo y yo no la había visto. El párroco, fue el párroco. Ajá, yo había platicado que la había visto porque es el director de Relatos Salvajes, ¿no? Cifrón. Ujú. La verdad, me sorprendió bastante, ¿eh? Si no la han visto y si quieren una película que los entretenga, yo les recomiendo Misántropo, ¿eh? Eh, Ujú. y El mejor del año, yo creo, hasta ahorita yo Misántropo. igual, creo que se coló. Lástima, no la mencionamos en nuestro corte de caja, pero yo creo que sí es de lo mejor cine que he visto en el año. No está al Creo nivel que de nada. Relatos Salvajes, pero es muy buen debut de Cifrón en Estados Unidos. ¿Y sabes como a cuál me recordó? Como esta serie de Kate Winslet, ¿cómo se llamaba? La de HBO. Ah, Mero Fiston, sí, tiene esa vibra, Sí, ¿no? Es un sí, noir se parece bastante. detectivesco, pero crudo, Ah, ¿no? Y muy, muy, muy psicológico. Sí, sí. exactamente. Básicamente es lo que he estado viendo. Yo creo que esta semana ya ver más cosas. Y algunos partidos de equipos mexicanos que perdieron. O sea, por fin ya empezar la liga de veras y no la comprada, ¿no? Pero bueno, muy bien, Sí, ya, ¿no? andaba, También lo andaba veremos de eso. fan de Monterrey, que porque es el mismo uniforme del Pachuca, dice. Sí. Seguro también robaron a Rayados, pero no vamos a hablar de eso ya. Sí, de veras, de veras. Bueno, cuéntanos, ¿en qué te Eh, has entretenido esta semana? Estas pues semanas. fíjate que han sido semanas donde no le he metido mucho a las series. Estoy viendo Mis aventuras con Superman, esta serie de animación de HBO Max. A mí me gusta y mucha gente está como criticándola, que es como muy woke, porque ves a un Superman que es como deconstruido, ¿no? De nuevas masculinidades, una Luisa Lane, este, también que es como más con mayor arrojo y hay gente que lo critica, pero creo que es una buena interpretación de Superman para nuestros tiempos, ¿no? Entonces está bastante cool, la estoy viendo con mi nieto León, entonces él está maravillado, ¿no? Dice que no le cae bien Superman, pero sí Clark Kent, ¿no? Entonces está chido, Batman. está chido. Ya después lo Pero siempre meteremos a ver Batman, pero la de los 90, la de Kevin Conroy, ¿no? Entonces, ya después lo Sí, 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 meteremos a ver. claro. En Amazon Prime estoy viendo la serie El Enjambre de Swarm. Ya les había platicado en el primer episodio de esta cuarta temporada, que es una serie creada por Donald Glover, sobre una chica que tiene un fanatismo muy, 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 muy hasta cierto punto eh, sórdido por un artista similar a Beyoncé, ¿no? Al grado en que esta chica ha cuidado, pues ha descuidado toda su vida por seguir admirando a esta artista y entonces se convierte por un suceso, se convierte en una asesina serial, ¿no? Entonces está protagonizada por Fishback, que es una actriz que salió en Judas y el Mesías Negro. También ella es dramaturga, escribe guiones también. Y realmente actúa bastante chido, ¿no? Porque de por sí es un personaje difícil porque es un personaje con el que no encajas porque llega a ser a momentos odiosa, a momentos un personaje patético, a momentos un personaje muy sórdido, entonces empatizar es muy difícil, pero el trabajo que hace ella me parece fenomenal. Y a pesar de que es un personaje que desagrada muchísimo a momentos, como que la serie te engancha para querer seguir viéndola, ¿no? Entonces, yo al principio como que no me convencía, pero ahorita estoy así de, ya la quiero terminar porque quiero saber qué ocurre con este personaje. Entonces, me ha gustado, me ha gustado. Ya en cine vi The First Slam Dunk, basada en la obra de Takehiro Inoue, este Es un mangaka. hitazo ahorita, ¿no? Un Es un hitazo. hitazo, y Slam Dunk, pues digo, para los que la llegamos a ver en Azteca 7 hace 25 años, pues tiene como que un lugar especial en nuestro corazoncito, porque
Aparte, las voces que hacían Dragon Ball en esa época, Dragon Ball Z, hacían las voces también en Slam Dunk, ¿no? Entonces se trajeron a la mayoría del equipo de voces original, ¿no? El protagonista lo hacía René García, la voz de Vegeta, y aquí de nuevo vuelve a repetir, ¿no? Entonces, pues es un golpe directo a la nostalgia para los que crecimos en los 90 y la película es increíble, ¿no? Ahorita ya salió de la cartelera del cine, pero si ustedes pueden verla en cualquier otro medio, neta véanla, ¿no? Si les gusta el básquetbol les va a gustar muchísimo, ¿no? Y si les gusta el manga anime, pues les va a gustar más, ¿no? Entonces está muy cool. Me faltó aclarar que no fue un hitazo la película en el cine, sino ha sido Slam Dunk, el manga actualmente es uno de los más populares hoy en día, es increíble, ¿no? Sí, Después de tanto tiempo. sí, y gracias a la película, pues también se está revalorando mucho tanto al manga como al anime, ¿no? Entonces, Sí, así pasa. sí, Así ¿no? pasa. En Japón ha sido un hitazo, a nivel mundial está yendo bien, entonces está bastante cool. Y ya para acabar, en la semana vi Speak to Me, háblame. Oh, yo también. Vi Háblame, me gustó muchísimo, ¿no? Es un terror diferente, es un terror dirigido pues, a la nueva generación de amantes Sí. del cine de Terror terror. Centennial. Sí, sí, sí. Sí, porque es un terror que habla pues sobre las redes sociales, ¿no? Que tiene metáforas sobre la drogadicción, y la película es sensacional, ¿no? Una premisa sobre una mano que al tocarla te permite tener contacto con espíritus del más allá, pero pues hay cierto límite, ¿no? Y entonces la idea de traspasar este límite pues puede traer consecuencias graves. Me parece muy interesante la película, tiene sus detalles, pero creo que cuando uno la ve, los deja pasar y la disfruta bastante, ¿no? Y aparte es una película que sí da miedo, ¿no? Entonces, pues ya aquí haremos sesión espiritista la semana que entra para poder hablar más de Speak to Me. ¿A ti qué te Sí, pareció, sí. Vlad? A mí me gustó también, me gustó también. O sea, no me super fascinó, como dices, o sea, no es como que vaya a revolucionar el género, pero la verdad es que me gustó. Hoy en día nos hemos vuelto muy cínicos como para que algo nos espante tan fácilmente, ¿no? Pero, pero me parece que sí cumple la película, o sea, sí hay un par de momentos así difíciles, duros, o sea, que sí te pueden llegar a sacar un susto a lo mejor, pero además, yo lo que aprecio hoy en día mucho en el terror es la originalidad, y esta película es muy original. Y además, está siendo un hitazo, ajá, tanto de crítica como en taquilla, y ya se anunció que obviamente la van a continuar. Entonces, es una película que es tan original que tiene la oportunidad de que seguramente va a crear pues todo un universo, ¿no? O sea, tiene para crear un universo, secuelas, precuelas, ¿no? Entonces, vamos a ver seguramente explotar a la saciedad de esta nueva fórmula, porque además sí se nota que les costó, no sé, $10 hacerla, $10 australianos hacerla, ¿no? Porque es de Australia la película, si no me Sí, me equivoco. parece que costó menos de 30 millones de dólares, ¿no? Entonces, Sí, ¿no? Entonces, pero acá ya en la caja de comentarios ya anda Sabdiel, saludos Sabdiel, dice, espantan más las litas de útiles. Bueno, ahí sí. no podemos, no podemos negar eso, francamente, ¿no? Pero Talk to Me hace el intento, ¿no? Dice, ver esa movie, está entretenida, está buena. Sí es muy marcada que es para las nuevas generaciones. O sea, sí es terror centennial, ajá. Entonces, por la forma en la cual la dinámica, el guión, etcétera, sí es muy marcado que es ya para generaciones que pues ya a las que ya no pertenecemos, ¿no? Pero la verdad es que vale la pena la película. Yo sí creo que por originalidad, ajá, y por un buen momento, como dice Emma, sí vale la pena. Y seguramente, y además, ¿sabes qué? Que es original, ¿eh? Hay un par de plot twists que no ves venir, ¿eh? Sino, hay uno que sí, pero hay otro par que no ves venir y eso me gustó también mucho la película. Entonces, sí, ya es la una... veremos, hacer el crossover con el Conjuro, ¿no? Con el universo de los Warren. Hay que se salude con Anabel, güey, a ver qué onda, ¿no? Pero bueno, sí. Ay, ¿Tú y no la has visto? hablando de terror, también salió el tráiler de la nueva película del Exorcista, El Exorcista Claro. Creyente. ¿Ya lo Ujú, vieron? ujú. Sí Sí, les causó sí. ñañara. Sí. A mí me gustó el tráiler, me llama la atención. Yo de por sí, desde que vi que no era un remake, sino como una, ¿cómo se le denomina? O sea, que sí es secuela, pero como que
muchos años después, no sé, o como soft reboot, no sé cómo lo quieran ver, la verdad, o sea, como tipo Halloween del 2018. Ajá. La verdad es que me llamó la atención ver que hay algunos personajes de la película original también. Bueno, eso no es spoiler, porque está en el trailer, de verdad. O sea, sale la mamá de regreso, ¿no? Entonces, la verdad es que pinta bien. A mí me llamó mucho la atención. Ajá, la vamos a ver. Y obviamente para nuestros especiales de terror, vamos a platicar del Exorcista y vamos a platicar de la saga del Exorcista, ¿no? Entonces, estén al pendientes, ¿no? Más diabólico que nunca. El exorcista del terror, ¿no? Casi traducido en español, casi, ¿no? ¿Qué más viste? ¿Qué más viste, Vlad? Cuenta. Yo, bueno, aparte de que vi Talk to Me, bueno, yo de series, bueno, estoy viendo Foundation, estoy viendo Harley Quinn, me están gustando, ya platicaremos cuando terminen, pero terminé de ver una serie que según yo empecé para llevármela poco a poco y me clavé tanto que la seguí viendo. Y me di cuenta de que si esta es una serie de Peacock que salió en enero de este año, si la hubiera yo visto un mes antes, yo creo que se hubiera metido en el top 3 de mis series del año, que se llama Poker Face. Desgraciadamente no está en las plataformas de México, hay que buscarle métodos alternativos para poderla ver, pero sí está, en esas plataformas alternativas sí la pueden encontrar sin mucho problema. Y es una serie preciosa, es una serie creada por Ryan Johnson. ¿Es Ryan Johnson? ¿Es verdad? Es el director de Los Últimos Jedi. Sí, es el, ajá. Y de Puñales por la Espalda. Y tiene precisamente esa vibra de Puñales por la Espalda, ¿no? Es un noir. La premisa básicamente es que es la vida de una chava que se llama Charlie, que tiene la habilidad de poder leer las mentiras. O sea, que cuando alguien le miente, automáticamente sabe que le está mintiendo. Entonces, obviamente, ella se dedica, pues, a explotar ese don jugando póker, ¿no? Hasta que la cachan, ¿no? Entonces, pues, la cacha a un mafioso de los casinos y, pues, le hace pagar su deuda ahí trabajando en el casino, ¿no? Por una serie de circunstancias que suceden, al final Charlie termina evidenciando hay una movida medio extraña que estaba haciendo un casino y entonces pues digamos que toda esta mafia, este crimen organizado establecido, legal básicamente que existe en lo que son los juegos de apuestas, la empieza a perseguir. Y entonces vemos una road series, digamos, porque huyendo recorre muchas partes de Estados Unidos, donde conoce casos donde ella sin ser un detective, ser una persona completamente, pues lo que le llaman los gringos, una redneck como tal, o sea, una persona común y corriente, de la clase baja, termina resolviendo muchos misterios, muchos asesinatos, por esta capacidad que tiene de inmediatamente saber cuando a la gente le miente. Pero la serie no es un whodunit, no es de que empiece el episodio y no sepas quién mató, sino que empieza con el asesinato, con lo que sucede para que alguien matara, y luego es tiene otro término, el how did it, una cosa así, que es que te explican cómo es que Charlie descubre quién es el asesino, que desde el principio se sabe quién es. Entonces es como una investigación a la inversa. Entonces los episodios son muy inteligentes, es muy divertida la serie, está muy bien actuada, tiene un montón de invitados especiales la serie. En el primer episodio sale Eddie and Brody, en algún momento también sale Benjamin Pratt, no me acuerdo quién más sale, pero salen un montón de actores reconocidos, porque seguramente son cuates de Ryan Johnson, y llegan a hacer cameos, ¿no? Sale Joseph Gordon Hewitt, por ejemplo. Entonces, es increíble la serie, es muy buena, muy inteligente, muy divertida, no ves venir la forma en la que se resuelven, y hay un episodio en el que sale un perro racista, o sea, literalmente un Firulais que es racista, muy divertido ese episodio. Hay otro episodio que le hacen homenaje a Philip Tippett, ¿no? Y tiene ese tipo de animación toda torcida, es una joya, de verdad, de las mejores series que yo he visto este año, se las recomiendo mucho. Poker Face, búsquenla, ojalá llegue pronto a alguna de las plataformas que tenemos, ¿no? Y bueno, ya en el cine, como decía, vi Talk to Me, y luego también vi una película que tenía pendiente desde hace mucho,
que es The Holy Spider, ¿no? Que es una película, me parece que es francesa, pero es una película con coproducción persa. Ajá. Y también he de decir que es de las mejores películas que he visto este año. Holy Spider es básicamente la historia, y está basada en un caso real, desgraciadamente, de un asesino serial en Irán, que empieza a asesinar en el cambio de siglo, en el 2001, porque incluso se ven las imágenes de las Torres Gemelas, etcétera, empieza a asesinar a trabajadoras sexuales de Irán. Entonces, la cuestión es que precisamente por el tipo de régimen que hay allí y por la moral de las personas, no están haciendo gran cosa para atraparlo, porque incluso muchas personas están de acuerdo con lo que está haciendo. Entonces llega una reportera a esta localidad, ¿no? de Irán, a ayudar a resolverlo, y entonces tiene que luchar no solamente con descubrir quién es el asesino, sino que no solamente con todos los obstáculos de la calle, salud, sino también contra las mismas autoridades y con la misma gente que no le interesa atrapar a este asesino. Lo más interesante de todo es no solamente esta crítica social, este reflejo de algo que fue real, que fue un caso real, sino que además la película tampoco, así como Misántropo, que sí es muy buena y hasta el final vemos qué onda, en esta no, en esta desde el principio sabemos quién es la persona que está asesinando, y lo más torcido, lo más impactante es precisamente verlo hacer su día a día. Y de repente decir como que, ya terminé mi rutina, vámonos a asesinar casi, ¿no? Entonces, ese choque de culturas, tanto del occidental con el oriental, esa idea, ese fundamentalismo de muchas personas de Oriente, no vamos a decir ni de gobiernos de religiones, sino de muchas personas en general que puede haber en Oriente, nos ofrece un caso aterrador y que te deja frío, porque además es una película en el que no se acaba con la resolución, sino que llega un momento en el que el caso, digamos que queda, por no entrar en spoilers, y se sigue viendo qué sucede después, y se sigue viendo las consecuencias sociales, y eso es todavía más impactante que todo lo que vimos del lado de los asesinatos. Es una película difícil, es una película que muestra muchas realidades de las desigualdades de género, de las desigualdades también culturales y sociales, pero sí es de lo mejor del año. Estuvo en los cines, estuvo como una semana, ¿no? Entonces, por favor, en cuanto llegue a plataformas o la pueden encontrar plataformas alternativas, véanla, porque yo también está dentro de lo mejor que he visto este año. Ahorita está en Movie, entonces, mira. Digo, es que ahorita la andaba buscando porque dije, creo que sí la vi en Movie, ¿no? No tengo Movie, pero les hacemos la promoción, claro que sí. Sí, hay una promoción, creo que me dice. Y yo para terminar la promoción está a 10 pesos Movie, ¿no? Creo por un mes. Por un mes, entonces aprovechen porque se acaba de estrenar EO también, la película del burrito sabanero. Sí, entonces pues vale la pena, ¿no? Ahorita ya nos recomendó un peliculón el Vlad, ¿no? Entonces tenemos la película para ver en cines, que creo que es esta Talk to Me, y la película para ver con una mirada mucho más crítica, que es Santa Araña, ¿no? Entonces, cosa tremenda, ¿no? Holy Spider. Qué cosa, padrísimo. Muy dura, pero muy recomendable. De verdad es de lo mejor que he visto este año. Tanto la serie como Talk to Me. Bueno, también Talk to Me, pero no, como Holy Spider. Entonces, bueno, eso es lo que estuvimos viendo. Acuérdense, por favor, en la caja de comentarios ponernos sus recomendaciones de lo que estén viendo, para que lo veamos aquí, para que lo recomendemos a otras personas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema, porque fue muy curioso cómo fue que llegamos a este tema, ¿no? Teníamos como que otro tema planteado, por cuestiones técnicas se retrasó el programa, y por cuestiones técnicas de otro tipo también fue que tuvimos que cambiar de programa, ¿no? Entonces, de repente Emma nos dice, oye, pues se va a reestrenar en cines Oldboy, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque son 20 años de que salió. Y entonces fue una epifanía inmediata de Emma, y fue un sí inmediato, ¿no? También de nosotros dos, porque cuando hablamos de Oldboy, yo creo que sin temor a equivocarme, pues estamos hablando de una de las mejores películas del siglo XXI. Y yo me atrevería a ir más allá, que es una de las mejores películas de la historia del cine incluso. Entonces, de repente, cuando menos te lo imaginas,
en una película que es sobre todo muy recordada por su secuencia de acción, por una secuencia de acción, pero nos encontramos con todo un tratado y un estudio psicológico, existencial, dramático, emotivo, de comedia, ¿no? Y además con lo que fuera la consagración y la presentación en sociedad internacional de lo que hoy en día es uno de los mejores cineastas de la historia, bueno, de la historia, perdón, es que yo soy muy fan, me van a disculpar, spoiler, perdón, disclaimer, perdón, me van a disculpar, pero a mí me va a costar mucho trabajo contenerme en este programa, porque yo soy un fanboy de esos que gritan en la calle si lo vieran, de Chan-wook Park, ¿no? Entonces, sí es de uno de los mejores directores que precisamente cuando Oldboy llega a Cannes, ajá, y gana la Palma de Oro, lo presentan en lo internacional y nos presentan a uno de los mejores directores del siglo XXI, ¿no? A un verdadero artesano como tal, que construye algunas de las películas más perfectas, más omnibuses en cuestión de que lo puede, digamos que recomendar de manera casi universal. Entonces, es Oldboy de lo que vamos a hablar, es esta película que marcó un antes y un después en la forma en la cual en Occidente entendimos el cine coreano, sobre todo el cine coreano, aunque también oriental en general. Y bueno, yo primero les preguntaría, porque habría que empezar a hablar precisamente de cómo cambia este panorama de Corea, ¿no? El caso de Corea que ha sido tan mencionado, de que los debates del cine mexicano se han querido basar en el modelo de Corea y de Francia, ¿no? Para establecer unas mejoras en la industria nacional. Pero que realmente yo les quiero preguntar, ¿cómo fue que ustedes conocieron, no han escuchado hablar o a Chan-wook Park o a Oldboy o el cine coreano? ¿Qué de los tres conocieron primero y cómo fue su encuentro con eso? Cuéntenme. ¿Quién dice yo? Va, yo le entro. Mira, ya se está echando el caguamazo el párroco para armarse de valor, míralo, ídolo. Fíjate que debiste pedir una venenosa como la de la película. ¿Qué ha de haber una? Porque estoy en casa ajena, entonces. Pues fíjate que yo he de decir que creo que Oldboy es la película que introdujo a muchos millennials, a muchos de nuestra generación, al cine asiático, junto con El Aro, me parece, ¿no? Entonces, cuando el terror asiático se volvió así como un boom a finales del siglo XX, pues la mayoría de la gente vio El Aro, ¿no? Entonces, fue un primer introductor. Y ya para ver otro tipo de cine asiático, la película que fue introductoria en esos aires es Oldboy, ¿no? Entonces me parece que es, como bien dices, es un peliculón, pero también me resulta curioso que en la actualidad no mucha gente que ahora dice estar como muy allegada al cine asiático no la conozca, ¿no? Ubican más Parásitos y películas por el estilo que la propia Oldboy, ¿no? Entonces creo que es buen momento para revisitarla. Cuando yo era adolescente leía mucho Conozca Más, esta revista que era como de cultura y de divulgación. Era como la versión light del Muy Interesante, ¿no? Entonces yo la leía porque pues siempre fui como muy curioso en temas de ciencia, de cultura pop. Entonces en ella yo me acuerdo que venían así como, a veces venían tops de las mejores películas de lo que va del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI. Y entonces ahí fue cuando tuve la primera mención a Oldboy de Park Chan-wook y su historia, ¿no? Que es una historia de venganza que ahorita vamos a platicar. Y pues yo dije, no, pues esta cosa suena tremenda, ¿no? Suena muy locochona, suena muy diferente a lo que vemos en el cine habitual que había en esa época. Entonces ya más o menos cuando cumplí la mayoría de edad, pues como aquí nunca llegó, aquí a Pachuca nunca llegó, recurría a un vendedor de películas pirata que en el mercado, en el nuevo mercado Miguel Hidalgo, lo que aquí en Pachuca lo conocemos como La Fayuca,
Y este que seguro señor, nos están viendo ahí en los sí, sí, puestos. sí. Saludos. Y este señor es una enciclopedia en películas, ¿no? De todo tipo. Sí, ese. Creo que todo el mundo que es cinéfilo mamador lo conoce, ¿no? Pero el señor es súper agradable. Y entonces le dije, oiga, ¿tendrá Oldboy? No, ¿cómo no, güero? Entonces, ya ahí me introdujo a Oldboy y a otras películas de cine asiático, ¿no? El problema es que la primera vez que me lo vendió en un DVD pirata, era un DVD región 1, ¿no? Que es la región de Asia, y la de Norteamérica es la región 4, ¿no? Entonces, no la podía ver, tuve que usar el DVD de mis papás, que ese sí era multiregión, ¿no? Entonces, fue toda una odisea, pero a partir de esa primera vista de Oldboy, me volví fan de Park Chan-wook, ¿no? Me volví fan de su trilogía de la venganza y empecé a ver el cine asiático con otros ojos, porque cuando hablábamos de cine asiático, los chicos que crecimos en los 90 pensábamos que eran las películas de Bruce Lee de artes marciales y nos dimos cuenta que había más allá de eso. Tú, Ak, cuéntanos cómo fue. Perdón, nomás, yo pensé que hoy te vas a decir, el vendedor nomás que me la dio en español de España. ¡En español de España, huevón! ¡En español de España, huevón! No, Perdón, fíjate que este señor, no, sí la tenía, era una edición, una copia de la versión mexicana del DVD. Y como a la semana de que la puse en el DVD multiregión, fui a Blockbuster y ahí la tenían, ¿no? Entonces, en el Blockbuster la volví a rentar para poder verla por sí. segunda vez. Ahora sí, tú cuéntanos cómo fue, porque no sé si fue directamente con Chango Park, si fue con Old Boy, o cómo fue tu acercamiento al cine asiático, coreano, de Chango Park y luego con Old Boy. No, creo que igual que Emma, fue directamente con el cine de terror, ¿no? Sí. Tanto El Aro como El Ojo, como La Maldición, Mm, las originales, ¿no? No la versión gringa, sino la original que te vendían. Me acuerdo que yo las vi en un VCD, o sea, no en un DVD, en un VCD, que sí. venían la 1 a la 4, ¿no? Imagínense esa joya. Este, se veían bien mal y estaban bien mal subtituladas, pero yo me espanté un chingo, ¿no? Y yo llegué a Old Boy muchos años después. Me acuerdo en el cable que había un canal que se llamaba Cinemax. Todavía existe, ¿no? Pero antes Sí, era como el de arte, ¿no? Entonces tenían una semana de cine asiático, me acuerdo. Entonces en esa semana pusieron algunas películas representativas, ¿no? Yo creo que el siglo XXI, y le dedicaron un día a Old Boy. Y creo que en ese hasta hubieron como programas especiales de cómo diseñaron Estaba chido el canal, ahorita que lo recuerdo, porque hicieron un programa especial de cómo diseñaron, ¿no? Y qué películas escogieron y por qué. Y yo me acuerdo que dije, yo quiero ver esa, ¿no? Escucha bien chida, ¿no? Y como dice Emma, yo me acuerdo que el referente eran las películas de Bruce Lee. Y ya cuando la vi, que aparte ya era morro, empezando, ¿no? El cinéfilo mamador, ¿no? Cuando quería ser como indie, ¿no? Y cosas así, escuchar música que nadie escuchaba, ¿no? Pues esas cosas se botabas así tu cerebro. Y yo creo que es una de las cosas y de los momentos hacia el final, yo creo que más fuertes que he tenido viendo una película, ¿eh? O sea, junto con Incendies, que fue de muchos años después, pero me acuerdo que a todo el mundo quería platicar de esa película y nadie la había visto, ¿no? Al otro día llegué así, me acuerdo, y le contaba a mis papás, vi una película que no sé, habla de esto, ¿no? Entonces así, no la vamos a ver, ¿no? Y creo que con el paso del tiempo, ese sentimiento y los temas que tratan es algo que ha perdurado en mi memoria, ¿no? Y esa parte de ser un espectador activo, creo que en Old Boy fue de las películas donde más lo empecé a vivir, ¿no? O sea, de que te pusieras a pensar y después darles un revisado por nueva cuenta y ver otras cosas, y eso es muy chido, ¿no? Ese diálogo casi que haces con la película. Entonces yo creo que es de los mejores momentos. Como bien dice Vlad, antes de traicionar a Zack Snyder, ¿no? Porque Zack Snyder está ya suscrito en la niñoteca, ¿no? De tantas, hoy no vamos a hablar de él,
Pero yo creo Exacto. que esta película sí nos marcó a los tres, ¿no? Y creo que por eso valdría mucho, y valía mucho la pena hablar de este programa en especial. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Yo, por eso cuando dijeron, cuando Emma sugirió así, de, bueno, oiga, pues de Old Boy, no, sí, sí, por favor, casi, casi, ¿no? Porque eh, si alguien nos ha hecho favor de seguir la Ñoteca desde tiempo atrás, de varios programas, sabrá que muchas veces yo he dicho que mi película favorita, si para mí la mejor película que yo he visto en mi vida es Old Boy, precisamente, ¿no? Y que cuando alguien dice, ¿cuál es la mejor película que has visto en tu vida? Old Boy. ¿Cuál es la película que recomendarías para entrar al cine? Oldboy, ¿no? ¿Cuál es la película para Oldboy para todo, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces, ¿con qué película entro para ver Disney? Oldboy, casi, casi, ¿no? ¿Qué película para mis niños de Pixar? Oldboy, ¿no? Casi, casi. Entonces, la verdad es que sí, sí, yo sí soy un apasionado de la película. Eh, Tampoco al grado de saberme los diálogos, ¿no? Pero sí, sí me acuerdo mucho que yo entré al No, sí te cine. lo sabes, Vlad, porque yo vi una frase de Facebook que acaba de postear la Niñoteca y, Ah, sí. y yo dije, el Vlad sí se sabe hasta los diálogos. Alguna. Hace cosplay de Oda Shu. Hace Sí, su sí, yo cosplay. también hubiera así empecé el programa. Así hubiera empezado el programa, ¿no? Mira, pues sacar una peluca con los pelos parados, pero bueno, qué cosa. No, fíjate, o sea, sí, sí soy, o sea, yo entré al cine oriental, como ustedes bien dicen, ¿no? Yo creo que el primer acercamiento de muchísimos fueron esas películas. Yo sí fue con los remakes gringos que vi estas películas, esta trilogía de terror que mencionaba Ak, y después de eso no faltaba el más mamador que tú, que te decía, esas no están chidas, deberías ver las japonesas, ¿no? O sea, a ver si es cierto. No, sí están chidas, ¿no? Entonces empiezas a ver otro tipo de cine. Ahora, también es cierto que yo, bueno, estuve metido un poco en la cultura un poco dark, metalera, ya había escuchado hablar de Tetsuo, ya había escuchado hablar de Flower of Flesh and Blood, ¿no? O sea, de cosas más torcidas, ¿no? Pero ya cine como tal, de un enfoque artístico, bueno, Tetsuo sí lo es, pero que no sea nada más como que torcido por estar torcido, sí empiezan a hacer con estas películas de terror. Yo llego ya a Oldboy y a Park Chan-wook, o Chan-wook Park, o Park Chan-ok, como le quieran decir. Llego por ahí, yo creo que en el 2000, la película es 2003, yo la habré visto por ahí en 2008, yo creo, 2007, 2008, ¿no? De esas veces que también, como bien dice Emma, ¿no? Estás pues leyendo, ¿no? Estás en plena formación de cinéfilo mamador, no estás haciendo tu tesis para tener tu credencial de cinéfilo mamador. Y entonces te encuentras con esas listas de lo mejor de la década hasta ahorita, ¿no? Y de repente alguien habla de la trilogía de la venganza, ¿no? Y entonces dices como que, caray, ¿no? Pues estaba estrenando la más reciente. Y entonces empiezas a ver, y entonces buscas lo mejor del cine coreano, buscas lo mejor del cine oriental, buscas el cine asiático, perdón, buscas lo mejor del cine del siglo XXI y no dejaba de aparecer Old Boy. Entonces dije, pues vamos a buscarla, ¿no? Digo, a verla. No, vamos a buscarla. Sí, sí, es la verdad, no estaba en el cine, no pasaba en las películas, en la televisión. Entonces, pues había que buscarla por un método u otro, ¿no? En Real Player, me acuerdo que la busqué, ¿no? En Real Player, y todavía en ese formato que eran bien bajitos de calidad, pero pesaban bien poquito los archivos, ¿no? Y cuando la vi, o sea, son de esas películas que empiezas a ver como que, pues a ver qué tal, y cuando te das cuenta, ya se acabó, ¿no? Y cuando te das cuenta, o sea, de esas películas que me dejan en silencio completamente, ¿no? Yo estaba maravillado la primera vez que vi Old Boy, no se me olvida esa sensación, ¿no? Porque desde que empezó es impactante, desde que viene el primer giro, también te intriga. Desde que viene esa secuencia que se ha hecho atemporal, imitada, famosa, que ha influenciado, que puso en el mapa de lo viral a Park Chan-wook, de la pelea, ¿no? Te quedas impresionado, ¿no? Cuando llegan los plot twists y el desarrollo, etcétera, y luego llega ese final, no, yo estaba conmovido, yo estaba conmovido. Y yo me acuerdo que en ese momento, tenía yo 27, 28 años, yo dije, esto es lo mejor que he visto en mi vida. Y han pasado 12 años de eso, 13 años de eso, y sigo pensando, porque esta semana, bueno, hoy de hecho la volví a ver, acabó la película y dije, esto es lo mejor que he visto en mi vida.
¿no? Entonces, yo vivo enamorado de Oldboy, ¿no? Vivo enamorado del cine de Park Chan-wook, y yo creo que, si bien es cierto, ya había seguido un camino de cinéfilo mamador, allí fue cuando me salió la primera expresión del cinéfilo mamador, es que dije, este es el nuevo límite, ¿no? O sea, para que yo considere que algo es una obra maestra, tiene que moverme al menos la mitad de lo que me movió Oldboy, y pocas películas es las que yo puedo considerar que lo han hecho, ¿no? Entonces, sí me parece que no solamente fue la introducción al cine oriental como asiático, perdón, como bien dice Emma, ¿no? O El Aro, World Boy, para nuestras generaciones, para ustedes, para los millennials, para la generación X, ajá, para los centennials a lo mejor ya van a ser las boy band, el K-pop, ¿no? Yo qué sé, pero lo cierto, o los K-dramas incluso, pero para nosotros el impacto fue sin duda con Django Park. Entonces, bueno, ya dijimos esta impresión, ya más o menos hablamos de lo que nos causó, entonces yo creo que nadie va a causar sorpresa que vamos a hablar bien de la película, ¿no? Pero ya hablando de Oldboy, ¿no? ¿Qué pasa con Oldboy? Bueno, la premisa de Oldboy como tal, ya para entrar directamente en lo que es la película. Oldboy, bueno, es una película de 2003, ya lo he mencionado precisamente, el pretexto para hablar el día de hoy de esta película es que estamos en su 20º aniversario, es que de 2003, de un director en ese entonces, pues todavía Nobel, era creo que su tercer película comercial, porque era su quinta película, pero más allá de sus primeros pininos, que son sus dos primeras películas, y que están inéditas fuera de Corea, era su tercera película, es decir, un director en ascenso. Ajá. Cuando sale Oldboy, participa en el Festival de Cannes, le causa la misma impresión que nos causó a los tres, a todo mundo allí, y gana el premio. No me acuerdo si es el Grand Prix o gana la Palma de Oro, no recuerdo. Ajá. Es el Gran Premio del Jurado. El premio del jurado. Y también ganó Mejor Película en el Festival de Sitges, que es el festival más importante de cine fantástico en el mundo. Sí. Entonces, obviamente, desde entonces, ya hace 20 años hasta el día de hoy, todavía estos festivales son los que muestran la pauta de lo que desde el punto de vista más mamador, más de autor, no del cine, estamos siguiendo, ¿no? Lo que marca las tendencias, que son este recorrido de festivales, y entonces Oldboy causa esa impresión, y llega entonces a Occidente y causa una impresión todavía mucho mayor. La premisa está basada en un manga. El manga, ¿de cuándo será, Emma? ¿Tendrás el dato? ¿Sabrás de cuándo es el manga? A ver, déjame ver. Me parece que el manga es de los 90. El manga fue publicado entre 1996 y 1998 y sus autores son Garon Tsuchiya, que es la historia es de este autor, y está ilustrado por Nobuaki Minegishi. Ok, muchas gracias, Emma, ¿no? No voy a intentar replicar los nombres, pero bueno, gracias. Precisamente, ¿no? Es una película que es una adaptación de un manga. Por eso es que también cuando ustedes buscan listas donde dice las mejores adaptaciones de novelas gráficas, cómics, mangas, del noveno arte al séptimo, también está Oldboy, ¿no? Porque es una adaptación, es una historia original de un manga, que básicamente su premisa es que un hombre ahí medio despreciable, un tipo así común y corriente, que no es una buena persona, por decirlo mínimo, ajá, que es un marido medio desobligado, es un padre desobligado, es un tipo, pues, de una calaña social, una lacra social, básicamente, ¿no? Finísima persona él, que es se me fue el nombre. Odaisu, Gracias. Odaisu, un día, en una borrachera, de repente alguien lo secuestra. Lo encierra en un pequeño cuarto donde lo único que tiene acceso es a una cama, a un baño y a un televisor donde está viendo qué está pasando en el mundo, o sea, cómo va evolucionando el mundo, y recibe comidas, ¿no? Y de repente sabe que sale un gas que lo duerme y cuando despierta está bañado, está inyectado, está con el cabello cortado, etc. Su cuarto está arreglado. Ajá. Entonces, su desesperación no solamente comienza con un secuestro, sino después es por entender cuánto tiempo va a estar ahí. Y conforme va pasando el tiempo,
la desesperación y la locura que se va poco a poco apoderando de él es porque no sabe por qué está ahí. Ajá, entonces pasan los años, pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 15 años. Él empieza a planear una manera de escapar. Ajá, se ha intentado suicidar varias veces, pero cuando lo está intentando, cuando lo logra, lo sedan nuevamente y cuando vuelve a despertar está curado. Ajá, es decir, no están permitiendo que él se quite la vida. Y de repente, un día de la nada, lo liberan. Y él no sabe por qué. Y entonces Oldboy trata no solamente esta cuestión del encierro, del secuestro, porque podrá parecer, ya me contó un spoiler. No, esa es la premisa principal de Oldboy. Ajá. Y lo que pasa es que acá nuestro protagonista lo que tiene que decidir es qué tiene que encontrar. Tiene que recuperar su vida, tiene que buscar la verdad o tiene que encontrar qué fue lo que pasó y buscar venganza, ¿no? O sea, la vida, la verdad y la venganza, ¿no? La triple B, casi, casi, ¿no? Eso, sin esfuerzo, casi ese verso. Entonces, tiene que decidir qué hacer, porque lo que más le está carcomiendo, a pesar de que tiene su libertad, es por qué lo encerraron y sobre todo, por qué lo liberaron. Y entonces comienza una búsqueda para encontrar dónde estaba, con quién estaba, y en el camino va a conocer a una persona de su pasado y a otra persona también que empatiza con él, empatiza con su dolor, empatiza con esta visión pues más apagada de la vida, porque cómo puede estar después de 15 años de encierro, y sin saber por qué. Encuentra otra persona que lo empieza a apoyar en esta búsqueda, que va a recorrer tanto sus pecados del pasado como también el tipo de persona que es. Esa es la premisa de Oldboy como tal. Yo creo que la historia como tal suena interesante, es muy original como tal, ya empieza por ser una cuestión detectivesca, por entender qué fue lo que pasó, pero Park Chan-wook la convierte en una historia múltiple, insisto, es que es difícil decir a qué género pertenece Oldboy. Entonces, cuando ustedes la ven, ya cuentan, ya contaron este acercamiento, ya contamos de qué va. ¿Qué pueden ustedes ver de Oldboy? O sea, ¿qué es lo que les queda después de ese impacto de verla? ¿Qué es? O sea, ¿cómo la identifican? ¿En qué género? ¿Cómo la podrían ustedes describir? ¿Qué análisis pueden ustedes obtener de una película que nos marca de esa manera? ¿Quién quiere empezar? Eso. Fíjate que yo creo que es una película que los años no le han pasado por encima, No. como tú lo dices, la acabas de ver hoy, y creo que tiene que ver porque habla de algo, una cualidad universal del hombre, ¿no? Que habla de algo muy humano que es la venganza, pero también nos habla de, mm, por otra parte, de la crueldad, ¿no? De la que podemos alcanzar como seres humanos, ¿no? En ese sentido, se va hilando y creo que una de las cosas que tiene Oldboy es la pluma muy fina en el sentido de que nos va presentando a cada uno de los personajes, pero son personajes algunos despreciables, como el protagonista, ¿no? Sí. Y tú lo que quieres ver es, ¿qué pedo con este güey, no? ¿Qué sucede? Algunos muy, ¿cómo podemos decir? Muy misericordiosos, como esta chica que sale, que me acuerdo que desde el inicio tú decías, pobre chava, ¿no? Sí, sí, sí. Y otros hijos de su, ¿no? Que también salen, ¿no? Y también esta cuestión de estos de la mafia, ¿no? O sea, que solamente son malos parecían ser malos por naturaleza, ¿no? Entonces, en este sentido, si te das cuenta, nos habla del deterioro del, casi los valores, ¿no? Que tenemos pero también, eso también es muy humano. Y siento que eso es algo que tiene Oldboy y esa premisa es algo que no ha dejado de pasar, ni de tener vigencia, ni la va a tener. Eh, por otra parte, mientras nos cuesta esta cuestión casi existencialista de la que mencionaba hablar, hay escenas de acción brutales, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando la vi dije, no sabía que podía hacer eso con un martillo, ¿no? Quiero aprender a hacer eso, ¿no? Y créeme que una de las cosas que me acuerdo, y ahorita que lo narrabas tú, es cuando, y tampoco es spoiler, está encerrado este compa, ¿no? Y se pone a pegarle a la pared, ¿no? Porque algún día va a salir.
Y yo me acuerdo que yo dije, ah, no manches", o sea, y el concreto se empieza a romper, ¿no? O sea, de tantos trancazos que le da del diario, ¿no? Durante todo este lapso, y entonces este tipo se convirtió en una bestia, ¿no? Perdió su humanidad ahí. Y eso es lo interesante, ¿no? Conforme pasa la película, vuelve a recuperar su humanidad para después llevarnos hacia esa parte del final, ¿no? Eh, Eso, y hay que saber que una de las cosas que más me quedan en la película como conclusión, y yo creo que cuando Vlad dijo que al final se queda en silencio, es que a veces hacemos cosas y no sabemos las consecuencias o el impacto que pueden tener. Sí. Eh, y eso, me acuerdo cuando yo la terminé, dije, a ver qué he hecho, ¿no? A ver si algo me puede suceder, ¿no? Entonces, esa parte muy cruel y muy reflexiva de hacia el final de la película, también yo creo que tampoco va a dejar de pasar de moda, ¿eh? O sea, hay premisas muy clásicas de la vida o de la condición humana que siguen vigentes en Oldboy, que son centrales. Y yo creo que por eso se mantiene muy vigente la película. No sé, Emma. Este, lo mismo que él. Ay, Sí, no, igual. sí, pues igual, ya lo dijo, ¿no? Este, eh, pues hay que decirlo, ¿no? Es una película como con tintes noir, ¿no? Neo-noir, ¿no? En el sentido de que tiene ese feeling de película de detectives que tienes que se debe resolver un misterio. Y como bien decías, ¿no? Mantenerte activo durante las 2 horas que dura, porque realmente la idea es que tú estés al filo del asiento descubriendo por qué Oda Shu fue encerrado por 15 años. Posteriormente la película por sí misma te va dando las respuestas e incluso ya en visorados posteriores la película te va dando más respuestas sobre Sí. qué fue lo que ocurrió, ¿no? Incluso hay ciertos paralelismos que yo no veía, ¿no? Que se relacionan muchísimo con el clímax de la película. Entonces, eso lo hace una obra que es muy redonda, es un argumento muy redondo. Park Chan-wook había esta película forma parte de lo que se le llama la trilogía de la venganza, que inicia con Ujú. Señor Venganza, yo iba a decir Verganza, Venganza, Oldboy y Simpatía por la señora Venganza, que Bueno, creo que nos hablan del peso del comportamiento humano, ¿no? Si bien en Señor Venganza nos hablan de cómo un accidente puede provocar las acciones más atroces y Simpatía por la señora Venganza nos habla de cómo el comportamiento premeditado con alevosía y ventaja también puede provocar las reacciones más violentas. Aquí nos habla sobre cómo ciertas acciones eh, de las que podemos ser testigos por mera casualidad terminan haciendo un efecto dominó que puede crear una bola de nieve que nos termine cayendo encima, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una Park Chan-wook no solo nos habla de la venganza, ¿no? Sino nos habla sobre el peso de nuestras acciones y de nuestras decisiones, por muy pequeñas y muy nimias que parezcan ser, ¿no? Pues voy, tiene muchas lecturas, ¿no? Esto es algo que con los años y con los visorados he podido comprender. Es una película que tiene muchos visorados, o sea, es la historia de Oda Shu, pero también en realidad él no es el, la venganza encarnada, más bien es el objeto de la venganza, ¿no? Entonces, esa es una lectura nueva que he podido adquirir viéndola. Es una historia de amor, pero también es una historia de amor bastante sórdida, ¿no? Que rompe con el propio, las propias costumbres, los propios usos, nuestras propias concepciones del amor en la sociedad occidental y oriental, ¿no? Entonces es una película que puede resultar fuerte porque toca temas tabús que todavía al día de hoy son considerados sacrílegos, ¿no? Y eso la hace muy rompedora.
muy, muy rompedora, sobre todo al hablar del tema del amor, ¿no? Y sobre el hecho de ver si incluso la persona más despreciable del mundo puede amar y ser amado, ¿no? Y esto lo vuelve una película también muy dura, muy difícil. Eh, Hay momentos donde uno podría no sentir ninguna simpatía por estos personajes, pero como bien dice Vlad, al final uno acaba conmovido porque es un ensayo también sobre la tristeza y el dolor, ¿no? Sobre la tristeza de no encajar en el mundo, sobre el dolor de en torno a los seres amados, en torno a ser o no correspondidos y en torno a las decisiones que tomamos en pos del amor, ¿no? Entonces, Oldboy la podemos leer también como una comedia romántica muy muy fuerte, ¿no? Entonces, una tragedia romántica Es que y sí tiene muchas, severamente muchas muy fuerte, comedias, ¿no? ¿cierto? Entonces, yo sé que la idea de la venganza es lo que nos mueve, pero ya que vemos todas estas lecturas, se convierte en una película más redonda, porque el lenguaje que ocupa es muy universal, de cómo los seres humanos, por amor, ¿no? O porque alguien nos trató de la peor forma, podemos hacer las acciones más crueles posibles, ¿no? Entonces, también es un ensayo en torno de la crueldad humana, ¿no? Y creo que si hay una especie que se ensaña muchísimo en su comportamiento, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, ahorita que la volví a ver, la vi con Luz y Luz nunca la había visto, ¿no? Luz es alguien que creció con K-dramas, ¿no? Entonces, porque Luz ya es otra generación, entonces le puse esto y es bien interesante ver ese choque porque me dice, esto es algo que nunca me imaginé que hubiera visto, ¿no? Es sumamente intrigante la película, es muy dura, ¿no? Y al mismo tiempo creo que tiene uno de los plot twists más impresionantes en la historia del cine, si no Sí. es que el plot twist del siglo XXI, ¿no? Porque creo que el del siglo XX o de finales del siglo XX es Sexto Sentido, pero de lo que llevamos del siglo XXI es Oldboy, ¿no? Es uno de los plot twists más fuertes que yo he visto en el cine. Fíjate que yo pensaba justamente esto que dices, Emma, y yo digo, este es un plot twist al nivel de Psycho, ¿no? De Psicosis. Yo creo que es un Sí, plot twist a esos niveles. Ajá. Y que además es muy curioso, pero cuando en un nuevo revisionado te das cuenta de que están todas las señales, ¿no? Pero aún así sí. no deja de ser impactante. Bueno, sigue, Emma, perdón, sí. No, no, entonces, sí, ¿no? Está al nivel de Psycho, de Psicosis. Está al nivel de Sexto Sentido, ¿no? Que es un poco más Sí. pop, ¿no? Pero entonces, pues es una película que es brutal, ¿no? Verla es sumamente brutal. Creo que Park Chan-wook no nos provoca una sola emoción, ¿no? Si tú ves este Sexto Sentido, por ejemplo, pues Sexto Sentido es una película cuyo plot twist es lo que más te impacta. Aquí hay varias cosas que te van impactando, ¿no? Porque, como les digo, es un ensayo sobre el amor, sobre la tragedia, sobre la crueldad, sobre la venganza, sobre la soledad. Entonces, creo que al final del día uno termina empatizando con muchísimas cosas y eso es lo que la convierte en una obra que a 20 años de distancia se mantiene vigente y 20 años después y a pesar de que haya películas como Parásitos que son increíbles películas, hacen que Old Boy siga siendo insuperable, ¿no? Porque realmente es una película que tiene tantos matices y tantas citas, tanta simbología escondida que la hacen preciosa, ¿no? Incluso hay guiños a Salvador Dalí, por ejemplo, ¿no? Al hablar de hormigas. Entonces, es Mm, increíble verlo. ¿Tú, Vlad? Yo estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir ambos, ¿no? Bueno, yo ya lo dije al principio, es mi película favorita. Perdón si de repente se me van los adjetivos, pero de verdad es que adoro Old Boy y adoro a Park Chan-wook, ¿no? Pero justamente esto de las hormigas que decías, yo había una cosa que yo había dicho, porque yo le he visto, ni siquiera sé cuántas veces le he visto muchas veces, ¿no? Hubo una época en mi vida, en la última década que pasó,
en el que cada que era mi cumpleaños la veía, ¿no? Entonces, sí la he visto muchas veces, ¿no? Pero fíjate que fue hasta hoy en la mañana porque yo decía, hay una cosa que no me termina de convencer mucho y es las motivaciones de un personaje, y es el personaje femenino principal, ¿no? Como por qué está en esa circunstancia. Hoy me di cuenta de que en esta referencia justamente que pone Emma de Salvador Dalí, en una sola escena, que es la única escena de realismo mágico y que tiene que ver con hormigas, te explica por qué está ahí ella, por qué sigue apoyando a nuestro protagonista, ¿no? Y eso me impactó de que no tuviera que construir todo un arco, sino que con una sola analogía de cómo operan las hormigas y con una sola toma en un metro, es suficiente para explicarte la historia de ella. Porque si tú le quieres empezar a buscar ciertas cuestiones que haya envejecido mal, podrías decir, bueno, es que por momentos es medio misógina. Sí, pero es que no es una apología, sino que te demuestra precisamente, ¿no? Ay, se me sigue olvidando el nombre del protagonista, por eso, para que vean que no soy tan fan, que se me olvidan los nombres, ¿no? Oda Shu, que Oda Shu es una persona despreciable también. Ajá. Y entonces, justamente esto que decía también Ag, ¿no? Que decía esta cuestión de este tratado del bien y del mal, ¿no? De la moral como tal. También hay una frase al principio de la película y hacia el final también que terminan cobrando un sentido distinto en las circunstancias en las cuales lo dicen, que es esta que dice, soy un monstruo menos que humano, pero aún así no merezco vivir. De esa manera arranca bueno, no empieza, pero está en las secuencias iniciales y está hacia el final de la película, ambas reflejando precisamente esto, que no estamos ante buenos y malos, estamos ante personas que han fallado, que tienen muchos traumas, que viven en la soledad, como bien decía Emma, todo un tratado de depresión, de soledad, de venganza, ¿no? De amor, por supuesto, y que entonces también nos habla de estas decisiones que tienes que tomar en la vida, no solamente de entender que lo más mínimo puede dañar a grandes distancias, ¿no? De crear efectos dominó, sino incluso de que que algo que no sé si recuerdas, que platicábamos cuando hablábamos de bronca, que cuando por fin tienes una oportunidad de que la vida te sonría o seguir adelante con tu vida, te saboteas y regresas a eso mismo a lo que estás aferrado, en este caso que puede ser la venganza. Ajá. Y cómo precisamente este tratado de la venganza cambia la manera en la cual nuestra vida se estructura, para bien y para mal, porque te puede traer las grandes desgracias, el gran amor, o lo mismo, o las dos cosas combinadas en una sola. Y eso es algo que pocos, pues es que ni siquiera películas, que pocas historias nos pueden narrar. Entonces, obviamente aquí habría que darle un gran crédito al material original por su, valga la redundancia, originalidad, pero también está sobreexplotado, sobremencionado y sobresustentado, que Old Boy como película es muy, muy superior al manga. Ajá. Entonces, que el manga es un buen producto, está chido, pero que la película está en otro nivel como tal, precisamente por esta humanidad que dota Park Chan-wook de sus personajes, y que hasta la fecha también, en nuestro programa de lo mejor del año 2022 que tuvimos a principios de este mismo año, platicábamos cuando hablábamos de Decision to Live, ¿no? De esta humanidad que da y de este dilema moral, porque bien decía Emma, estamos ante personas que pueden ser despreciables y en algún momento a todas las entendemos, incluso aquellas que están tomando decisiones de actos inmorales, horribles, que están más allá de cualquier paradigma de la ética, de la razón y del contrato social. Aún así empatizamos con ellas, sentimos su dolor y sentimos su amor. Y eso es algo que a mí jamás ninguna película me ha transmitido. Y yo me atrevo a decir que ningún producto me ha transmitido. Ajá, o sea, ningún libro, nada, ¿no? Entonces, hay una humanidad enorme, hay una dualidad, hay algo que no te permite tomar un partido, que no te permite decidir quién está bien o quién está mal, que no te permite, más allá de todo tu super yo, de toda la carga social, no te permite decir yo no haría eso, yo sí haría eso. Ajá, existe Old Boy. Y además de todo esto que ustedes me parece que lo ejemplificaron perfectamente,
También está que Chan-wook Park, yo decía, es un artesano. O sea, la película, además de todo, es un prodigio técnico y un prodigio artístico en todos los aspectos. Vamos, hay psicología del color, por ejemplo, ¿no? De cómo en los momentos en los que cae nuestro protagonista, aparecen los verdes, en el momento de la furia aparecen los morados, ¿no? En los momentos del amor aparecen los amarillos y los grises. Entonces, hasta en eso también la película tiene todos esos simbolismos. La música, que bueno, Park Chan-wook nos tiene acostumbrados a utilizar sobre todo música clásica. Ajá. Aún así, es brillante, ¿no? O sea, no, creo que no es una pieza en específico, creo que sí es score, la de esta pelea, ¿no? El plano secuencia de una pelea con martillos y que también ha sido alabada no solamente como uno de los mejores planos secuencias de la historia del cine, sino también de acción, ajá, y del siglo XXI, insisto, porque además de todo, ¿qué diferencia hay en esta pelea, por ejemplo, con la que vemos en la que vemos, no sé, en Batman contra Superman, ¿no? Del visionario director Zack Snyder? ¿Ven cómo sí lo pude mencionar? Pero ven cómo, qué diferencia, o sea, cómo podemos ver esas diferencias que en estas secuencias de películas de acción, de superhéroes, estamos viendo eso, una ficción, y estamos viendo seres que supuestamente son especiales. Aquí estamos viendo la pelea más real que van a ver en su vida. Uh-huh. O sea, es en una sola toma. Hay momentos en que se va ganando, que se va perdiendo, hay dolor, hay angustia, hay emoción, ¿no? O sea, lo crees, a pesar de las desigualdades que vemos, lo crees todo lo que está pasando. Los manejos de cámara, por supuesto, la colocación, la manera, una de las muertes que sucede en la película, la última muerte, sin entrar en detalle, que sucede en la película, la secuencia que sucede es impactante también, es impactante. Entonces, todo eso no nos deja de mostrar cómo no nada más es esta historia, esta humanidad, este ejercicio filosófico y sobre todo existencial, sino que estamos ante una de las mejores películas técnicamente hablando, porque nadie maneja la cámara hoy en día como Park Chan-wook. Yo lo defiendo mucho. Yo lo mencionaba cuando hablábamos de Oppenheimer la semana antepasada, que yo digo, a mí me encanta Nolan. Yo entiendo que es de los mejores de este siglo, es un referente en esta época, me encantó Oppenheimer, pero el vato no sabe dónde poner la cámara. Uh-huh. Y Park Chan-wook, o sea, parece que nació con una cámara en la mano, así de sencillo, ¿no? O sea, es impresionante que te divierta una película, que te den ganas de llorar, que te emocione, que una historia de amor te pueda dar tanta emotividad, tanta repulsión, tanta aversión, tanta empatía y tanta, todo, ¿no? Me gusta mucho esta reflexión de Emma de que es una historia de amor. Ajá. A pesar de que es la pieza central de la trilogía de la venganza, uh-huh, no deja de ser una historia de amor y no deja de ser una historia de humanidad y de mostrar que todos somos ese monstruo, ¿no? Y a pesar de ser ese monstruo, merecemos vivir. Park Chan-wook decía que no, venga, Emma. Yo agregaría que igual tiene uno de los finales abiertos que más le ha roto el coco a la gente, ¿no? Yo sé que hablamos de que hay muchos finales abiertos en el cine, incluso, no sé, puedes mencionar, mucha gente menciona a Christopher Nolan con El Origen, por ejemplo. Volvió DiCaprio, ¿no? Pero aquí hay un final abierto que también nos deja en vilo, ¿no? Y que es un final feliz, pero al mismo tiempo es trágico porque se presta a muchas interpretaciones y que puede ser tanto muy esperanzador como muy descorazonador, ¿no? Entonces, te digo, ahorita que la vio Luz me decía, ¿qué pasó? ¿No? O sea, sí, no, sí, ¿no? Porque de plano se presta a tantas lecturas que se vuelve algo sublime, algo muy bonito, pero al mismo tiempo algo que puede ser muy desolador, ¿no? Muy descorazonador. Fíjate que yo justo estaba, se me adelantó y me spoileó Emma, porque justo estaba por decirles, fíjate, hay una cosa importante que tiene que ver con el final, precisamente, ¿no? Que es que Park Chan-wook cambió el final original. El autor acepta que el final de Park Chan-wook es mejor. Yo creo que depende de qué sea lo que a ti te gusta y lo que entiendas, porque el final del manga a mí me parece que también es bueno. Me parece que también es bueno,
me parece que también cierra un círculo, pero no es un final abierto. Ajá, es un final y ya, no, es un final que queda claro qué es lo que sucedió. Esto justamente que plantea Emma, y creo que también queda a pie el hecho de que yo les decía, yo la vi hoy, porque yo me iba a ver Blue Beetle, ¿no? Y dije, no, ya he visto muchas veces Old Boy, ni modo que no sepa hablar de Old Boy. Pero dije, no, la quiero ver otra vez, ¿no? Y la volví a ver. Y algo que tiene esa película es que cada vez que la he visto, insisto que la he visto muchísimas veces, encuentro algo nuevo. Ya les comentaba que, por ejemplo, hoy encontré sustento en la imagen de realismo mágico de las hormigas, ¿no? Y justamente en este final es esto que a mí siempre me ha parecido que no era un final abierto, que era muy claro qué había pasado. Pero ahora que lo vi, dije, es que ciertamente una de las expresiones de alguien de ahí te da la puerta a que puede haber pasado lo que sea. O sea, miren, ustedes saben que aquí no damos spoilers, ajá, no importa cuánto haya pasado de la película, entonces no vamos a decir exactamente cuál es la secuencia, pero créanme, podríamos decir qué pasa y aún así no estaríamos desvelando el final porque cada quien va a poder interpretar algo distinto. Yo siempre había interpretado lo mismo y hoy me quedé con esa duda. Entonces, bueno, ahorita Emma ya se nos adelantó, pero yo les quería preguntar qué opinaban de ese cierre, qué opinaban de toda el tramo final, ¿no? De los últimos, no sé, 10 minutos de Old Boy. Actu, porque bueno, Emma ya nos contó. Y yo también ya expliqué ahorita qué Bueno, onda. fíjate que yo hacia el final, y creo que Emma decía hace un rato, el spoiler o el plot twist, este es el plot twist, pero yo diría que es un conjunto de plot twists, ¿no? O sea, Sí. hacia el final tú no sabes qué es lo que va a venir, ¿no? Y cuando crees entender al personaje, chanfle, ¿no? Así. Y yo creo que esa parte te deja muy, como pensando todo el tiempo, qué es lo que estás viendo, lo que te decía, te obliga a ser un espectador que participa. Y hacia el final, incluso yo desde el elevador, yo desde ahí, desde la parte, yo decía, pero, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Y ya Sí. viendo el revisionado, pues te pones a pensar sobre la venganza, ¿no? Esta parte sobre la venganza. Y ya hacia el final, ya lo que creo que es la que estamos hablando de los tres, yo siempre he dicho que sí, ¿no? Así como Luz que dice sí o no, yo siempre digo que sí, porque hay un personaje que sale pocas veces, que todas las veces que salía, son tres, creo que sale, lo que hacía funcionaba. Entonces, Ah, sí. la última vez que sale no podría dejar de servir, de hacer a lo mismo que todas las otras veces. Y si no, entonces estábamos viviendo un propio engaño, ¿no? Pero De los propios fíjate ya que hay personajes, quien ¿no? habla de que no es a quien se lo aplica, sino el otro personaje, que a lo Mm, mejor al ujú. final, ¿no? Pero bueno, ajá, entonces por eso te digo que por eso te da un montón de interpretaciones, perdón, continúa acá. No, sí, sí, sí. Entonces yo decía, pues si no funcionaba lo que hacía este personaje, pues desde antes no funcionaba. Entonces, todos estaban viviendo una mentira, o sea, es a lo que voy, ¿no? Entonces yo creo que sí. Dado que esta segunda opción me parece poco útil, poco práctico, ¿no? Yo le diría a Luz que sí. Que sí, sí. Y con Yo, eso nada me más quedaría. fíjate, complementar, yo les diría lo siguiente, a mí, ¿saben cuál me Que sí, no, encantaría? ¿no? A ver. Es que no funcionara lo que plantea Ak y que aún así fuera un final feliz. Eso sería todavía más blow your mind, ¿no? O sea, es que No, no, yo insisto, creo que no. vamos, o sea, ustedes creen que dijeron, ya me dijeron que es un final feliz. No. Es que el día que vean Old Boys y nunca lo han visto, van a decir, este es un final feliz, pero no, es un final también muy torcido, o es un final muy triste, o es desolador, o qué está pensando qué está, o sea, o como dices, ¿qué demonios pasó? Que es algo, por ejemplo, que me pasó con el poder del perro, ¿se acuerdan? Que de repente en los últimos Mm, 15 minutos dices, a ver, ¿qué demonios pasó aquí? ¿No? Entonces, lo mismo me pasó, ¿no? Como el gordo Tony, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Así, ¿no? Terminas. Entonces, sí es una cuestión que es complicado saber si está bien o está mal. Yo diría eso, ¿no? Que podría ser un final sin que funcione lo que dice Ak y que aún así, no sé,
Y eso a mí me volaría más la cabeza todavía. Perdone, mami, ibas a decir algo. Pues fíjate que yo pensaba que era un sí y hoy me he dado cuenta que es un final tan complejo como el amor. Ah, Eh, Miren, suena frase de tarjeta y mamadera, pero tienes razón, Emma. Pero tienes razón. Es que así es, o sea, es que es increíble que una película tan violenta, tan cruda, que te puede incomodar en tantos aspectos, que todo gira alrededor de la venganza, es también una ujú. película de amor puro, que desafía todo tipo de convencionalidad, de estructuras, de lógica, de lo que sea. Entonces, lo que dice Emma, pues sí, no es un final lo suficientemente abierto para que cada quien pueda entender lo que considera que le funciona mejor para todo el mastodonte cinematográfico que acaba de ver. ¿Qué pasó, Doc? Es que si fuera al final, no, ya nada más para complementarlo, sí sería una tragedia, como lo decía Emma en un inicio, y tendría todo el estilo de una tragedia. Es una tragedia. O sea, es que más allá de si es un final bueno, malo, feliz, triste, yo qué sé, sombrío o no, es una tragedia, ¿no? Sí me parece que lo complementa. Es una historia narrada como pocas, esa es la verdad, ¿no? O Ujú. sea, es una clase, no nada más de cinematografía, sino de narrativa también, ¿no? O sea, por eso a mí me fascina la película, porque es que, perdón, yo no le veo fallos a la película. Y yo sé que soy un fan, y ustedes pueden decir, pues tú porque eres fan, y tendrán razón, pero yo no le veo fallos a la película. Los he buscado y encuentro un sustento. Les decía, no le encontraba mucho sustento a las motivaciones de la protagonista. Hoy se las encontré. Ajá. Decía, bueno, a lo mejor no envejeció muy bien en que por momentos es medio misógina la película. Hoy entendí que no lo es porque justamente lo que demuestra es parte de algunas de las relaciones tóxicas y otra porque no está haciendo una apología. Está mostrando que también estamos ante un personaje que también es despreciable. Ajá. Y así, o sea, neta, o sea, me tendría que ir a que, esa escena sí se ve más o menos el fondo, ¿no? En el efecto especial. O sea, a eso me tendría que ir para decir que le encuentro una falla a esta película, porque narrativamente de verdad es una obra maestra. O sea, esta es una película que en toda academia de cine se tendría que enseñar. Ajá. Entonces sí me parece que está por ese lado. Ahora, también hay una cuestión, es una película que cada que tú la ves, o sea, cuando la primera vez que la ves te impacta, pero es una película que vale la pena ver, que incluso cuando ya conoces, que es lo que no tienen muchas películas con grandes plot twists, ¿no? Que cuando tú ya lo Ujú. conoces, ya no hay película, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con los otros, ¿no? Esa película. Es muy buena, pero en el momento en el que tú entiendes el plot twist, ya la segunda vez como que Ah, dices, está chida sí. ya, ¿no? Aquí no, aquí ya sabes, y al contrario, el hecho de que ya sepas qué pasa, Ujú. cuando la vuelves a ver, te fijas hasta en la forma que tiene el sushi que están comiendo. Ajá. Que también esa escena es mítica, ¿no? La del pulpo, ¿no? Pero bueno, o sea, te fijas en cada detalle y cada vez que la vuelvas a ver, vas a encontrar algo nuevo, vas a descubrir algo más, vas a encontrar otro guiño que te dejó Park Chan-wook de cómo toda la historia está perfectamente estructurada y creada, ¿no? O sea, les digo que es un trabajo artesanal lo que tiene Old Boy. Cada cosa tiene un motivo, cada cosa tiene un porqué. Ajá, hasta el hecho de que sea un martillo, los colores, la sombrilla al principio, la sombrilla al final, o sea, todo ese tipo de cosas, todo está hecho y cada que la veas es un nuevo descubrimiento, aunque sepas perfectamente qué viene, porque es lo que les digo, yo sé perfectamente qué viene y no me deja de emocionar la película. Entonces, eso no me pasa con prácticamente ninguna película, ¿no? En este momento no pienso en ninguna otra más que esta, ¿no? Y también es probable que sea de las películas que más veces he visto. Entonces, esa es la otra, que si ustedes la han visto o si la vieron en algún momento anterior, vale la pena, es una película que vale la pena verla muchas veces. No nada más una segunda, sino una tercera, una cuarta y puede que hasta una quinta como tal. No sé ustedes si esto les ha pasado o le han encontrado hoy en día alguna falla a la película y si sí, díganme dónde nos vemos para partirnos. No, no es cierto. Fíjate ¿Cómo la que ven ustedes? yo, Vlad, así como la pregunta del final que Emma sacó a colación,
yo igual tengo un cuestionamiento que siempre me gusta platicar. ¿Ustedes creen que el motivo por la venganza sí se merecía que tuviera este costo? Así, todo lo que sucedió. Es esa pregunta eh, básica, muy sencilla, pero que si se dan cuenta es muy compleja de resolver. Porque yo me acuerdo que cuando vi la película, yo decía, no, es que se pasa, ¿no? O sea, me acuerdo, mira, a los 16 años, ¿no? O 14 años viendo eso. Y yo ahora que lo veo ya más grande, digo, no es que sí. Entonces, entonces esta parte, no sé si a ustedes les ha pasado de que cuando la vuelven a ver, no sé si dudan en torno a esta, que es como el eje central, ¿no? ¿Ustedes cómo lo han vivido las veces que la han vuelto a ver? ¿No? Esa es como mi pregunta. A mí me ha perturbado mucho siempre las motivaciones de cada lado. Perturbación sí, pero si bien es algo que, o sea, sí es algo que entiendo el por qué lo hace. O sea, no estoy diciendo, sí, qué bueno que lo hizo, no. Pero sí digo, sí entiendo eso y entiendo los tiempos, incluso esta construcción a lo largo del tiempo, ¿no? La verdad es que sí lo entiendo. Me sigue friqueando, absolutamente, todas las motivaciones, o sea, los motivos de por qué de ambos lados, pero sí lo entiendo como tal, ¿no? Exagerado parece, es que lo que pasa es que además parte de uno de los tantos plot twists, porque bien decía, ¿no? No nada más es uno, sino al final son varios plot twists, ¿no? Uno principal, por supuesto, pero hay varios, ¿no? Y dentro de ellos es descubrir este encierro, porque es curioso, pero el motivo del encierro no es nada más, no es el único plot twist, ¿no? Y no sé si es el más impactante, quién sabe, ¿no? Eso lo dejamos para quien no lo haya visto. Pero cuando tú descubres cómo fue que ante los ojos del antagonista, aunque no sé tampoco llamarlo antagonista, ajá, sucede todo, tú dices, es que es increíble. O sea, no, neta, esto, pero como bien lo decías tú, ¿no? Es también un ejercicio de ver de las consecuencias de todo, ¿no? De estas acciones humanas que no pensamos, de los errores de la juventud también. Entonces, a lo mejor conforme nos vamos haciendo más viejos, vamos encontrando una mayor justificación. No quiere decir que vayamos a hacer lo mismo. No puede decir que entendamos el tipo de relaciones ni nada, pero sí creo que entendemos que alguien pueda dedicar tanto de su vida a una acción que compense algo que siente que le arrancó. Entonces yo diría que sí, ¿no? O sea, yo también diría que sí. Luego, hay algo que dijo Park Chan-wook, pero quiero decirlo ahorita que comente Emma. Eh, yo creo que sí, sí lo justifica. Así que ya saben, ¿eh? Si somos Sí, negativos. O sea, no, lo que pasa es que ya habíamos dicho, ¿no? La frase mamadora de que es un final tan complejo como el amor. Y es que Ah, si lo analizamos está un para poco, ponerlo atrás del Blu-ray en la próxima edición, sí, Emma. sí, sí, la edición curada por Emanuel Espinosa. Este, Ñoñerion Collection. Sí, sí, sí. Ñoñerion Collection. Pues es que si lo vemos como desde un punto de vista más romántico, si lo quieren ver, pues el amor es un tipo de locura, ¿no? Solamente que es una locura socialmente aceptada. Sé que el término locura no es el mejor para decirlo en la actualidad, pero No, al yo creo que final, sí. pero al final del día es una especie como de desenfreno que es socialmente aceptado, ¿no? Incluso ujú, al grado en que el amor puede sacarnos lo mejor de nosotros y puede volvernos a sacar todo ese potencial humano que tenemos, pero también nos puede convertir en las personas más atroces del mundo, ¿no? Eh, eh, entonces, en ese sentido, cuando este sentimiento no está canalizado de la mejor manera, pues puede provocar cosas como esta, ¿no? Eh, y, y ujú, tú lo puedes ver en otras historias, ¿no? En Simpatía por la señora Venganza, lo que hace la Sí. gente cuando le pueden arrebatar un hijo, ¿no? Cuando le pueden arrebatar un nieto, ¿no? Entonces, si te das cuenta, o en el propio The Last of Us, las acciones
que llegan a ser muchos personajes por amor. Entonces, si nos damos cuenta, el leitmotiv al final del día es el amor. Y la película trata sobre a qué extremos nos puede llevar el amor, ¿no? Entonces, Uno de ellos, la venganza, ¿no? uno de ellos es la venganza, ¿no? Y creo que sí hay uno de los sentimientos del cual le justificamos más sus actitudes violentas hasta hoy en día, es el amor. Sé que no debería de ser, sin embargo, creo que al final del día todos terminamos empatizando ante el hecho de que podamos ser unas bestias o los peores monstruos, pero al final del día también merecemos un cachito de eso, ¿no? Entonces lo vuelve todavía más complejo y lo vuelve todavía más humano y lo vuelve todavía más reflexivo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Qué acertado viene hoy el doctor Espinosa Lucas Fromm, ¿no? Es que hoy sí me tomé las pastillas de la hipertensión. Yo pensaba que hoy sí vengo enamorado también, iba a decir. Qué bueno, pero sí, Pero sí. ya nada más para complementar lo que decía Emma, concuerdo totalmente. Yo creo que en All Boy lo vemos incluso como el amor da vida, pero la venganza es como un cáncer, ¿no? Que va deteriorando. Entonces, bueno, y ya está un pasito el uno del otro. Sí, Lo no, vemos no, muy bien. Sí, sí, también. y- Ajá, dale, dale, dale. no, dale, dale, Ok, dale. y también nos habla de esto, la venganza, ando bien alburero hoy. La venganza es un círculo, es una figura cíclica. Entonces, Ujú. nos habla de hasta qué punto podemos llegar, ¿no? Si queremos continuar la expansión del círculo, que continúe girando, o hasta dónde llegan nuestros límites para pararlo, ¿no? Entonces, implica un acto también muy humano que a veces también puede ser muy sublime, pero también puede dejarnos completamente descorazonados. Y ese acto es el perdón, Ujú. ¿no? Entonces, también es una película que habla sobre eso, ¿no? Entonces, por eso el final es muy abierto, porque nos habla del amor, nos habla del perdón, pero como a veces un sentimiento que debería generarnos catarsis y reconciliación no termina por hacerlo, ¿no? Entonces, eso lo No, vuelve no todavía termina. más duro. No, y siguiendo con esta analogía del círculo, precisamente, es esta cuestión de los extremos que se tocan, ¿no? Porque a fin de cuentas vemos dos vidas cuya única motivación es la venganza y el amor, precisamente, en los dos extremos. Ujú. O sea, lo que conlleva al protagonista y al antagonista, porque no hablamos de héroes y villanos, ¿no? Sino de protagonista y antagonista, a, a seguir adelante, es ese deseo, es un amor y el deseo de venganza al respecto de ello, ¿no? Entonces, eso es algo tan contradictorio, tan cercano, tan palpable un extremo del otro, que se combinan, que se terminan combinando, ¿no? Y yo reitero, o sea, el hecho de que podamos verle todas estas lecturas, estas reflexiones, tiene que ver con la manera en la cual la narró, lo contó, nos lo contó Park Chan-wook, ¿no? O sea, es un mérito enorme, un mérito de verdad enorme, ¿no? Para ir cerrando, cuéntenme, a ver, punto número uno, ¿qué impacto, qué legado nos ha dejado Old Boy? ¿Qué es lo que nos ha llevado a pensar, a que 20 años después estemos hablando de esto? De que 20 años después regrese al cine, que bueno, desgraciadamente no llegó a nuestro rancho, ojalá el suyo sí haya llegado, de quien nos esté viendo o escuchando, pero, y si lo hizo, por favor, por amor de Dios, vayan a ver al cine, y vayan a ver en nuestro honor, por favor, ¿no? Con un pollo brujo. Y punto número uno, ¿cuál es el gran legado? Y punto número dos, la pregunta amorosa. ¿Han visto la versión gringa y qué opinan de ella? Si es que la han visto. A ver, ¿quién dice yo? Ajá. Pueden comenzar por la que quieran, ¿eh? He visto la versión gringa. Spike Lee lo respeto mucho como director, lo quiero mucho como activista, pero sí es una de sus películas. Bueno, yo diría que es la película más desafortunada de Spike Lee. Pero le pasa lo que le pasó a Jon Favreau con El Rey León, ¿no? Sabes de antemano que tienes una película que es muy difícil de superar,
sabes de antemano pues que tienes las de perder y aún así Difícil no, imposible. sí es insuperable, ¿no? Entonces, eh, Jon Favreau intenta hacer algo nuevo, ¿no? Con el fotorrealismo, ¿no? Y Spike Lee me parece que la creatividad no le alcanza para hacer algo, pues, chido, ¿no? Algo decente, ¿no? Entonces yo sí recomiendo a la gente que no vean Old Boy Días de Venganza, que es como se llama la versión gringa. No la vean, váyanse a la coreana. Sí, Y si te la encuentras en Space, ¿no? la pasan Ah, en sí, en Space lo Space, pasan. la pasan en Sí, sí, Space, entonces ahí sí cámbienle, ahí sí quiten Space, no la vean, no está chida, vean la original. Y yo creo que el legado está en que Oldboy le abrió muchas puertas a muchos directores y a muchas películas asiáticas en este lado del charco, ¿no? Gracias a Oldboy, muchas personas como ustedes, como yo, como muchas personas en el futuro, van a conocer el cine asiático y se van a dar cuenta pues, de que no son artes marciales, de que no todos son K-dramas, que están muy chidos, pero tampoco es todo lo que nos ofrece Corea, ni todo lo que nos ofrece Asia. aunque aquí Eh, también hay putazos y drama. y drama, creo que es una película que también sirve de introductorio, de introducción, para darnos cuenta que el cine va más allá de las historias que son como tendencia, ¿no? En la actualidad pues son los superhéroes. En los años 2000 pues eran películas onda Matrix, ¿no? Entonces Oldboy rompió con muchas cosas, ¿no? En ese sentido, porque rompió con esa tendencia y pues generó otras, ¿no? Porque sin Oldboy no habría Infernal Affairs, sin Oldboy no habría El Huésped, no habría Parásitos, ¿no? Mm, Incluso pues muchas de las películas que hoy en día explotan mucho la figura del plot twist le deben algo a Oldboy, ¿no? Entonces en ese sentido creo que Oldboy es responsable de una revitalización muy fuerte en el cine, ¿no? Incluso el propio Scorsese, ¿no? Cuando hizo Los Infiltrados, si bien es una obra que es el remake de Infernal Affairs, que también es coreana, también le debe cosas a Oldboy, ¿no? Entonces, también le deben. E incluso hay gente que tomó parte de Oldboy para inspirarse en generar sus propias secuencias de acción que resultaran sobresalientes. El ejemplo más claro es Paul Greengrass, ¿no? Que Greengrass en algún momento, en alguna entrevista dijo, yo vi Oldboy y dije, ¿cómo puedo trasladar lo impresionante de un plano secuencia en mis películas? Dijo, no puedo idear algo, crear cortes rápidos para que se vea más dinámico. Y gestó una revolución en el cine de acción. Entonces, si se De- dan cuenta, hay cosas que se le debe mucho a Park Chan-wook y a Oldboy, ¿no? Ahorita que dijiste, lo muy obvio, ¿sabes qué pensé que ibas a decir? John Wick. John Wick le John Wick, debe, porque John Wick, obviamente el director de John Wick ha de haber visto más veces que yo Oldboy, ¿no? O sí, sea, las secuencias de John Wick son con toda la intención de asemejar el realismo de Oldboy, ¿no? sí, incluso cineastas como el propio Guillermo del Toro le deben algo a Sí. Oldboy, ¿no? En el sentido de hacer de lo sórdido algo bello, ¿no? Entonces, Sí. entonces en este sentido creo que todo el cine le debe una pizca a Oldboy, ¿no? Así como todo el cine le debe algo a Viaje a la Luna de Georges Méliès, todo el cine actual también le debe un poquitín a Oldboy, ¿no? Entonces, yo lo dejo con eso. Excelente, excelente. Tú, Ak, cuéntanos, ¿cuál es oh, el lo que legado? dijo mi Y, bueno, compañero, y si has visto la versión. ¿Cómo, perdón? lo que dijo mi compañero, profe. No, Igual. igual, no, pues es que lo que dijo mi compañero. Yo no la he visto, ¿eh? Y son de las cosas de las que en verdad no he querido verla. Sé que existe, sé que está ahí, sé que está, pero yo no soy el indicado, ¿no? Eh, no me quiero enojar, ¿no? Con otras cosas sí lo he hecho, pero aquí sí yo no la he escuchado. Una vez tú nos hablaste de ella hablar y ahorita lo que dijo Emma, pero yo no, y la he visto muchas veces en Space, por eso les dije ahorita.
Y no me atrevo, o sea, no sé, hay algo que me dice, no lo hagas. Eh, Pasando a tu pregunta, a tu segunda pregunta, yo creo que lo que decía Emma, en el terreno técnico, ¿no? Y tiene muchas, y también lo decías, ¿no, Vlad? El terreno técnico marcó como muchos elementos por dónde ir, pero me parece que también en el terreno narrativo Ujú. marcó algunas pautas de cosas, eh, experiencias o sentimientos, exponerlos y sobre eso girar. Y yo creo que en este sentido, la venganza, así como ahorita que tú citabas a Bronca, dije, no, pues es cierto, o sea, hay muchas, John Wick, ¿no? Hay muchas películas que le deben el leitmotiv a lo que aparece en Old Boy, ¿no? Entonces, yo creo que por eso te decía hace un rato que es una película atemporal y yo creo que no le van a pasar los años. Aparte, recuperando algo que igual dijo Emma hace un rato, trata unos temas tabú que yo creo que van a ser universales durante siglos, ¿no? Entonces, siempre en un sentido crítico, All Boy también no le va a pasar 2 años encima de eso. Entonces, yo creo que lo tiene todo, ¿no? O sea, vayan All Boy el fin de semana, ¿no? Recomendación de biblioteca. Sí, Y por si encuentran supuesto. no sé, igual una pregunta que tenía, no sé si esta edición que acaba de salir en el cine trae algo diferente, algo extra o es la misma. No, solamente está remasterizada para verse en formato 4K. Entonces, Sí. Ah, no, pues se ve yo mejor. creo que las tres la vimos en una calidad bien baja, ¿no? En calidad DVD, Sí, ¿no? es que a México nada más se puede conseguir legalmente nada más se puede conseguir en DVD de Cima, si no me equivoco, Sí, que es el DVD. Ujú. sí, se puede conseguir vía Amazon el Blu-ray, pero es asiático, entonces Ajá. yo pensé que ya no existían las restricciones de la región y resulta Si que pues tienes los sí. ABC, sí puedes verlo, si no, Ajá, no. si por Ujú. ejemplo ustedes tienen un Blu-ray multiregión, se puede, ¿no? Por ejemplo, el Xbox Serie X es multiregión, entonces no hay ningún problema. Pero si no lo Mm. tienen, pues compren el reproductor Blu-ray que sea multiregión y ya lo pueden ver sin broncas, ¿no? Y la película también tiene que tener el ABC también. Ajá. Bueno, sí, bueno, no, o sea, sí, nada más se encuentra, o sea, legalmente estas opciones con subtítulos en inglés, ajá, en español, con subtítulos en español, nada más el DVD local, ¿no? De Cima. Yo espero que ahorita que salió en 4K, ya que no llegó a los cines de aquí, de nuestro rancho, yo espero que salga una edición preciosa, ¿no? De 4K, que me voy a gastar lo que me tenga que gastar para obtenerla, porque yo no la tengo más que o sea, en ese DVD. Insisto que es mi película favorita y aún así no, nada más tengo ese DVD de Cima, ¿no? Entonces, yo espero que salga esa opción. No tiene ninguna cosa extra. Bueno, tú dices que lo he comentado, no recuerdo haberlo comentado de esa película. Yo he de decir una cosa, yo obviamente, yo sí la he visto. Cuando salió yo como fanático loco de hoy en día de redes, me encabroné por el hecho de que alguien quisiera hacer un remake gringo, ¿no? ¿Cómo es? Porque más originalmente iba a ser Will Smith, ¿no? Me acuerdo que decían que iba a ser Will Smith, al final no lo fue y terminó siendo Josh Brolin. Yo estaba muy enojado, es que es una blasfemia casi, casi, ¿no? Conforme pasaron los años, un día me animé a verla. Y sí debo decir lo siguiente, yo reitero que Old Boy de Park Chan-wook es mi película favorita de todos los tiempos. Aún así, con eso decir que no es mala, no es malo el remake, no es bueno tampoco, pero no es malo. Es decir, sí está bien hecho. ¿Saben cuál es la circunstancia? Que estoy casi seguro, como tal, que la versión de Spike Lee no es un remake del trabajo de Park Chan-wook, sino que es una adaptación del manga. Ajá. Entonces, la cuestión es que lo que hemos dicho universalmente está aceptado, hasta por el creador del manga, que la película es superior. Y es precisamente por toda la humanidad
que le dotó, aparte obviamente de toda de la clase magistral de cine y de narrativa, ¿no? Aparte de eso, es de toda la humanidad que le dotó Park Chan-wook a la historia. Entonces, la gringa está directa del manga, entonces es una película de thriller, ajá, de detectivesca y de acción. Entonces, si tú la quieres ver como una película así, no es mala, pero obviamente no tiene toda esa esencia, todo el espíritu como tal, toda la humanidad, la trascendencia filosófica que tiene la coreana. Ajá, o sea, lo que hace maravillosa a la Old Boy coreana es la forma en la cual nos la contaron. Porque la historia es muy buena, muy, muy buena, ajá, pero no deja de ser este manga, bueno, no estoy seguro cuál es el género, pero no, porque no es seinen, no estoy seguro que sea, no deja de ser un whodunit con acción, y con algo de drama. Entonces, si la ves directamente así, está bien. De hecho, la de Spike Lee sí tiene el final del manga, por eso digo que no es un mal final, no es un mal final, y también puedes ver eso y decir, sí me gusta también, ¿no? A mí si ese final se hubiera quedado, también diría, tiene lógica, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no la recomiendo ver, pero tampoco es así como que el desastre que puedan esperar, ¿eh? O sea, si te la encuentras aquí, no tienes de veras nada que hacer, sí la puedes ver, porque no me parece mal hecha la película, simplemente que no tiene espíritu, es una película sin espíritu, sin el alma tan enorme que tiene la otra, ¿no? Para mí Old Boy es irrepetible. A mí me gustaría ver un remake en 20 años si el mismo Park Chan-wook la vuelve a narrar, ¿no? Si no, francamente, no, o sea, francamente no veo la necesidad, de volver a ponerla. Yo le decía, respecto, yo le decía a Luz que fíjate que estaría chido, sé que va a sonar muy descabellado, ¿no? Pero yo le decía que estaría chido ver una versión mexicana de Old Boy, ¿no? O sea, la Corea que nos presentan por los valores podría encajar bien, ¿no? Sí, por la no, forma no. de entender la moral en la sociedad, sí podría funcionar. Sí, entonces ya decía, pues puedes meter a Luis Gerardo Méndez o a Ponchito Herrera del Malo, y de Oda Isua a Tenoch Huerta, ¿no? Aunque ya está No, cancelado. sería también Alcázar, yo creo, güey, al Cochiloco. Y al Cochiloco, ¿no? No, entonces sí le decía, en una de esas sí podría funcionar, fíjate. Sí, no, bueno. Una versión del antagonista, ¿no? Bueno, sí, de cómo pasó esto afuera, ¿no? Mientras sucedía, este güey está encerrado, ¿qué pasó con el otro? Sí, ¿no? Ya me lo imaginé como serie de ViX Plus, así para que la veas después de la de Paco Stanley. No, porque tú también el mayor estrella, seguramente. Pero bueno, ok. Bueno, yo decía que sí la he visto, no me parece mala, pero obviamente si tienen la oportunidad de ver una, vean la coreana. Así es sencillo, ¿no? La otra, pues, ahí se va a quedar. No es una mala película, pero no es la que tienen que ver. Así es sencillo, ¿no? Y de la trascendencia, bueno, yo creo que ustedes lo dijeron, ¿no? Obviamente, aparte tiene este impacto de lo que significó para la industria coreana, ¿no? Porque justamente surge en este boom, en esta apuesta que hace la industria del cine coreana por su propia industria, que se pelea incluso a nivel internacional con Hollywood, porque pide que el 60% de sus películas sean locales, ¿no? Sean nacionales. Entonces, en ese periodo es cuando aparece Old Boy. Y allí es cuando los coreanos se dan cuenta de que adentro de su país se pueden hacer estas obras maestras. Ajá, porque además hay otra cosa que no sé si le hemos mencionado, creo que sí, pero es una película muy entretenida. O sea, te mantiene en el filo del asiento todo el tiempo, ¿no? Y además es una película de acción, es una película cómica, por momentos con humor negro, también muy divertida. A mí de cuando corre de un edificio a otro me da mucha risa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tiene sus momentos también muy, no voy a decir comerciales, pero que sí le pueden gustar a las grandes audiencias también, ¿no? Y eso hizo que en muy poco tiempo, tanto Park Chan-wook como toda una oleada de nuevos directores, como Bong Joon-ho, y también apadrinados por Kim Ki-duk, que ahorita, bueno, ya está cancelado Kim Ki-duk, pero también otros importantes,
bueno, eran uno de los importantes, asientan y consolidan su industria y la vuelven no solamente una industria fuerte al interior, sino que la convierten en un producto de exportación. Y como bien decía ya Emma desde el principio, es un producto que exporta y que nos trae el cine, ni siquiera asiático nada más, sino coreano específicamente. Yo desde que conocí a Park Chan-wook, empecé a ver más cine coreano, ¿no? Ya sé que suena bien mamador, pero es cierto, ¿no? Y aparte, yo debo decir que el mayor legado de Old Boy es que le presenta al mundo otra vez a Park Chan-wook, ¿no? Que yo insisto, ante mis ojos, no hay mejor director vivo actualmente, ¿no? O sea, es mi opinión personal, pero no creo que haya un mejor director hoy en día que Park Chan-wook, porque todas, o sea, no me acuerdo cuántas películas tiene, pero excepto las 2 primeras que no han salido de Corea, a lo mejor se han salido, pero nunca les he vuelto a buscar. Pero a partir de Joint Security Area, que es su tercer película y la primera que conocemos, ¿no? En Occidente, y de ahí en adelante, todas, absolutamente todas sus películas son obras maestras. Todas tienen esta narrativa, todas tienen esta manufactura, todas tienen esta cinematografía, esta música, este cuidado en los detalles, este cuidado también en las expresiones. Su producto más menor o menos mayor, no sé cómo decirlo, es Stalker, que es su debut estadounidense, y a mí me parece que es una carta de amor a Hitchcock. A mí me encanta, pero obviamente comparada con lo que puede hacer con historias propias, pues no, se queda un poquito corta. No importa qué película vean de Park Chan-wook, les va a encantar, los va a enamorar, se va a volver algo referente a cómo entienden el cine. Entonces, para mí el gran legado es que nos presentó Park Chan-wook, que ojalá nos dure mucho, que ojalá siga siendo mucho cine, hasta su serie que es acá medio sionista, que es de Drummer Girl, es buena también, ajá. Entonces, yo lo que les puedo pedir es que en todos estos años de la ñoteca que tenemos, si me van a hacer caso a una sola cosa, es que ven Old Boy y enamórense de Park Chan-wook, ¿no? Como yo lo estoy. Para que vean que no es Zack Snyder, ¿no? De ese también, pero es más Park Chan-wook. Pues bueno, cuéntenos, banda, ¿dónde los encontramos? A mí me encuentran en Twitter como Ahmed con doble D. Casi no estoy activo porque, bueno, ya no se llama Twitter, ¿verdad? Se llama X. Ah, Pero peleaste con Elon ay, a Musk. veces ya prometo últimamente ya estar más activo, ¿no? Y chismear, ¿no? O retuitear memes. Es- Ya Tú, no, Emma. ya ni he visto, antes me acuerdo que incluso hasta seguía las peleas con Emma que discutía con personas, pero ya no sé, y con Vlad igual, ya me he perdido esas cosas. Qué cosa, ¿no? Pues, a eso entramos nada más a X, a pelearnos, pero bueno, en fin, ¿no? Emma. Sí, yo igual estoy en X como y en TikTok como Dr. Lucas Gamer, DR Lucas Gamer. Ahí ustedes pueden checar, pues hablo de cultura pop, comparto memes. Últimamente pues entran algunas reseñas de películas que a lo mejor no comentamos en el que estamos viendo. Entonces pues ahí pueden checar tremendamente el bonito TikTok, ¿no? Ya vamos a llegar a los 600 seguidores, entonces Eso. háganme la buena y que podamos llegar a los 600 y a lo mejor hasta los 1000 seguidores, ¿no? Entonces ahí me encuentran, Bandit. Excelente, bueno. Ahí me encuentran en X como el equilibrista, ya tampoco estoy muy activo, por ahí de repente retuiteo alguna cosa interesante, pero ya casi no estoy escribiendo ahorita en Twitter, ¿no? Bueno, en X, ¿no? Porque me peleé con Elon Musk, entonces estoy haciendo la ciberley del hielo. En Facebook como Vlad Meses Corsa, tampoco soy demasiado activo, pero se me pueden encontrar, y alguna que otra vez llego a escribir sobre cine, opinión pública ¿y qué más? Cine y opinión pública, ¿no? Sobre en desdeabajo.mx. Bueno, banda, pues muchas gracias, banda Ñuña, por habernos acompañado otra semana en Ñuñoteca. No dejen de seguirnos en vivo todos los viernes en Facebook Live y de seguirnos también en Spotify y en Anchor para ver nuestros programas, nuestro archivo de programas. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Pásenla muy chido. Y, ¿cómo dices, Emma, para cerrar? Coman frutas y verduras, ¿no? Ah, no, eso no, ya no me acuerdo qué era. La vida es una película, muchachos. Claro que sí, Eso, claro eso. que sí.
Sí. Ojalá que sea una escrita por Park Chan-wook y no de una de Marte Gareda. Pero bueno, en fin, no. Cuídense. ¿No? Papá. Hubiéramos empezado comiéndonos un pulpo de... Eso hubiera sido la onda, güey.